Hola, mi nombre es Germán Lanza. Soy del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas y hoy hablaremos sobre la inversión extranjera directa, popularmente conocida como IED. La IED es la inversión de residentes de un país, ya sea personas naturales o jurídicas, para el control o influencia significativa en empresas de otros países. Este es uno de los instrumentos de financiamiento externo más importantes que las economías nacionales disponen del resto del mundo, ya que son recursos que son orientados directamente al proceso productivo del país receptor. La IED puede ser un factor relevante para la capitalización de diversas actividades económicas, como el comercio masivo de bienes de consumo, generación de energía eléctrica, cadenas logísticas y de producción manufacturera, producción agrícola y prestación de servicios, entre otros. No estamos hablando de un fenómeno reciente. En el caso de Honduras, ya había empresas de capital extranjero desde el siglo XIX. Pero en las últimas décadas, con el proceso de globalización, se ha observado una gran expansión de los flujos de IED en economías de todo el mundo, gracias a acuerdos internacionales de libre comercio, al levantamiento de restricciones del flujo de capitales y la apertura de sectores estratégicos a la inversión privada. Proceso que va de la mano con innovación tecnológica en las telecomunicaciones, el Internet y el transporte de bienes y de personas. Todos estos factores han convertido a la IED en una de las fuentes más importantes de financiamiento del sector externo para gran parte de las economías del mundo. Ampliando lo que ya habíamos mencionado, la IED es la inversión de capital para una relación duradera de control o influencia en empresas ubicadas en otros países. El objetivo de estas transacciones es generar beneficios para el inversionista directo, aprovechando las ventajas comparativas de la economía receptora para distintos modelos de negocio, entre los que podemos mencionar la presencia comercial para ofertar bienes y servicios en mercados de potencial crecimiento, la instalación de fábricas para ser parte de complejas cadenas de valor transnacionales, optimización de cadenas logísticas, extracción y comercialización de materias primas, entre otros. ¿Qué beneficios obtiene el país receptor de la IED? Se puede mencionar el ingreso de divisas para fortalecer la posición externa, la creación de puestos de trabajo directos e indirectos, formación bruta de capital productivo, transferencia de nuevos conocimientos, métodos de trabajo y tecnologías. Todo lo anterior repercute en su conjunto en el aumento de la productividad y la eficiencia en la economía, generando un mayor valor agregado. Técnicamente, se considera que una empresa de IED, a partir de una participación de capital o superior al 10% en su capital social, o cualquier instrumento de propiedad patrimonial. Por el contrario, cuando la participación de capital de un inversionista extranjero es menor al 10%, no se le considera como inversión directa, sino más bien como inversión de cartera, donde se registran los bonos y otros instrumentos negociables. Cuando una empresa es controlada total o parcialmente por un inversionista, se le conoce como subsidiaria. Cuando no se tiene control, sino una influencia significativa, se le conoce como asociada. Se considera que las empresas que son parte de un mismo grupo, que no tienen relación de control entre sí, son empresas emparentadas. El control o influencia de un inversionista directo en una empresa se puede manifestar por medio de porcentajes de propiedad en derechos de voto, el grado de potestad en la elección de las políticas de administración, operativas, comerciales y laborales de la empresa. Así también en el grado de potestad en la designación de cargos ejecutivos clave o puestos de alta dirección. No está de más mencionar que países con marcos institucionales estables, que pueden generar un ambiente de negocios propicios, son los que atraen flujos de inversión en actividades de un mayor valor agregado. Ya conociendo qué es la IED y la relación entre inversionista extranjero directo y empresa de IED, podemos hablar de cómo se realiza la compilación de estadísticas de este sector. Primero, delimitar la IED receptora como el flujo de IED que se recibe en la economía compiladora por parte de no residentes. Después, la IED emisora es la inversión directa de residentes en empresas del exterior. Las transacciones de IED en un periodo dado se registran en la balanza de pagos como una categoría de la cuenta financiera. Los saldos de los instrumentos de la IED
a una fecha dada se registran en la posición de inversión internacional. Sobre este último, ampliaremos en el video sobre la posición de inversión internacional. Los instrumentos en que la balanza de pagos agrupa las transacciones de inversión directa en una empresa son los siguientes: participaciones de capital, reinversión de utilidades, endeudamiento entre empresas, también conocido como otro capital. En este punto nos enfocaremos en el punto de vista de la IED receptora, en el registro de la balanza de pagos. Las transacciones de participaciones de capital registran ingresos o créditos a la economía cuando un inversionista extranjero constituye una nueva empresa en nuestro país o adquiere participaciones de una empresa ya existente por medio de adquisiciones y fusiones de empresas. Asimismo, se registra un egreso o débito cuando el inversionista decide liquidar las operaciones de su empresa o vende a un residente su participación en una empresa nacional. La reinversión de utilidades genera un crédito cuando un inversionista extranjero mantiene en el país el total o una parte de las utilidades devengadas en un periodo determinado. Por otro lado, se registra un débito cuando la empresa registra pérdidas o el inversionista distribuye dividendos de la utilidad devengada en el periodo. Cuando ocurre un dividendo con un monto significativo, tal que se considera que se están distribuyendo utilidades acumuladas de años anteriores, se le considera como un superdividendo y por consiguiente un retiro de capital de la empresa por parte del inversionista extranjero. En la cuenta de otro capital se clasifican transacciones de endeudamiento entre empresas. Básicamente, se trata de financiamiento que el inversionista otorga a su subsidiaria a través de préstamos, cuentas comerciales y otros instrumentos de deuda, es decir, un pasivo de la empresa con su inversionista. Y también puede pasar en sentido contrario, es decir, un activo de la empresa con su inversionista extranjero. Los créditos de esta categoría se registran cuando una empresa recibe desembolsos de pasivos o cobro de activos por parte de su inversionista. Y en contraparte, los débitos se dan cuando la empresa amortiza sus deudas u otorga financiamiento al inversionista directo. Esta categoría de inversión es especialmente relevante en sectores como la maquila y la agroindustria, ya que es útil para inyectar capital de trabajo con un menor riesgo entre varios componentes de una cadena de valor, ya sea para la manufactura de bienes, como la producción de café o camarón. Conociendo los instrumentos de la IED, el Banco Central de Honduras determina las fuentes de información para la construcción de las estadísticas de IED, conforme a la metodología de los manuales de balanza de pagos emitidos por el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales. Los beneficios de la implementación de estas metodologías se resume en disponer de un marco comprensible para la comparabilidad de las estadísticas internacionales de IED. Las fuentes de información son las mismas empresas de inversión extranjera, a través de encuestas llevadas a cabo por el Banco Central de Honduras, y registros administrativos, tributarios y cambiarios. Entre las características de las empresas de IED en Honduras, se puede mencionar que su principal instrumento de financiamiento es la reinversión de utilidades, que las principales actividades económicas que reciben los mayores flujos de IED son la actividad financiera y de seguros, industria manufacturera, maquila, distribución de combustibles, cadenas de comercio mayorista y minorista, generación de energía eléctrica, comunicaciones e infraestructura vial y portuaria, entre otros. Los principales socios comerciales que originan los flujos de IED se puede mencionar a los Estados Unidos de América, Guatemala, Panamá, Colombia, el Caribe, la Unión Europea, Israel, India, Corea del Sur, Taiwán y Singapur, entre otros. En conclusión, la IED es una fuente muy importante de financiamiento que una economía puede disponer no solo para mantener el delicado equilibrio macroeconómico, sino también para impactar directamente en el bienestar general con la generación de empleo y el aumento de la productividad y eficiencia de la economía. Para competir, para atraer los flujos de IED de industrias de mayor valor agregado, es necesario que los países enfoquen sus esfuerzos en crear entornos institucionales que generen ambientes de negocios propicios para el incentivo a la inversión de empresas de un mayor valor agregado. El Banco Central de Honduras mantiene su acercamiento al sector privado y los inversionistas extranjeros que han confiado en el país, así como instituciones públicas, para poder generar estadísticas de IED con la mejor calidad disponible para ponerla a disposición del público en general. El Banco Central de Honduras publica en su página web institucional la información de la IED trimestral,
en el informe de balanza de pagos y posición de inversión internacional, así como cuadros estadísticos de la IED por actividad económica y país de origen. Gracias por su atención. Esperamos que esta información les sea de mucha utilidad y les invitamos a seguir aprendiendo en nuestras aulas virtuales. Muchas gracias.